En este video quiero hablarte acerca de la confesión y el arrepentimiento. La confesión implica admitir que uno es culpable, exponer las propias deficiencias o errores y reconocer el pecado ante Dios. Si una persona está buscando el favor de Dios, pero incumple con estas características, es difícil que su confesión se haga efectiva. Ahora, el arrepentimiento implica experimentar un pesar tan profundo por una conducta previa que conduzca a un cambio de perspectiva al respecto. Por ejemplo, si fumar es malo, y lo es, una persona necesita experimentar tal pesar por esa acción, por esa conducta que lo lleve a un cambio. Si el cambio no se da, entonces el individuo no ha experimentado ningún pesar. Por lo tanto, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento también implica sentir remordimiento o contrición por los propios pecados y renunciar a las acciones inmorales. Nuevamente, si el individuo recurre una y otra vez en las conductas inapropiadas, en los pecados, en los placeres, en las cosas que le registran en su corazón que están mal, razón por la cual está arrepintiéndose, si no hay una renuncia a estas cosas, el arrepentimiento entonces no es real, no es genuino, no es verdadero. La confesión forma parte del arrepentimiento, pero el arrepentimiento va más allá al incluir el abandono total de todo pecado. Cuando alguien se arrepiente genuinamente, no tiene necesidad de confesar sus pecados todas las noches o todos los días, ya que estos han sido completamente dejados atrás. Y para corroborar lo que acabo de decir, veamos el siguiente texto bíblico. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso se encuentra en Isaías 55:7. Ahora voy a profundizar más en el concepto del arrepentimiento desde el ángulo del Nuevo Testamento. Y lo primero que deseo demostrar es que el arrepentimiento es el fundamento de una experiencia cristiana genuina, como lo indica el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1, cuando dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí la porción habla acerca de personas habiendo ya echado el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, las personas habiendo estado muertos, como dice la escritura en Efesios 2:1, que Él os dio vida o nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Aquella persona que se encuentra muerta espiritualmente es la que busca el arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es el fundamento de una experiencia cristiana genuina. También queremos ver que el arrepentimiento fue el tema de la predicación de Juan el Bautista. Y esto es muy importante porque él fue el que predicó antes de la venida de Jesús. ¿Y qué decía Juan el Bautista acerca del arrepentimiento? Dice Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y Juan en su circuito de ministerio constantemente les decía a las personas: arrepiéntanse, arrepiéntanse, dejen el mal camino y busquen el buen camino. Eso era uno de los fundamentos de la predicación de Juan el Bautista. También queremos ver que en el Nuevo Testamento el arrepentimiento fue el fundamento del primer mensaje de Jesús. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente que fue el primer mensaje de Jesús, sino continuó a lo largo de su carrera y también
El mensaje de arrepentimiento fue proclamado al finalizar la obra terrenal de Jesús. Vemos en Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En quinto lugar, vemos que la doctrina de los apóstoles, ahora estamos hablando después de la partida de Jesús, la doctrina de los apóstoles tras la ascensión de Jesús al cielo incorporó de manera fundamental el concepto de arrepentimiento. Y esto lo vemos en dos porciones en el libro de Hechos. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Notemos entonces aquello que los discípulos comenzaron a predicarle a las personas. De todos modos le decían, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es lo que los apóstoles le decían a las personas. También lo vemos en Hechos 20:21, en donde indica, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En sexto lugar, es necesario experimentar arrepentimiento para que una persona sea considerada justa en el juicio y pueda pasar la eternidad en el cielo. Dice la porción en esos 17:30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, si usted y yo queremos estar en paz y salvo en el día final, nos conviene habernos arrepentido. Y recuerde que el arrepentimiento verdadero y genuino implica dejar todo pecado, no incurrir una y otra vez en el mismo pecado o en los mismos pecados. ¿A quién llamó Cristo al arrepentimiento? Esto lo vemos en Mateo 9:13, cuando dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y finalmente, el arrepentimiento no es necesario para una persona que vive genuinamente una vida cristiana. Posiblemente usted se asombrará de este octavo punto. El arrepentimiento no es necesario para una persona que está viviendo una vida genuinamente cristiana. En Lucas 15:7, Jesús dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Note las dos palabras distintas en este versículo, pecador y justos. Aquí Jesús está haciendo una separación o está diciendo un grupo es pecador y otro es justo. Nuevamente dice Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Considere las profundas palabras de Jesús cuando indica que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo quiero enfatizar algo. El arrepentimiento genuino y verdadero implica poner un punto y final a todo pecado. Cuando el individuo incurre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en el mismo pecado o en los mismos pecados, su arrepentimiento delante de Dios, bíblicamente hablando, no es genuino. Y queda la siguiente pregunta: ¿cómo arrepentirse de todo corazón ante Dios? Acompáñanos en el siguiente video donde exploraremos esta pregunta: ¿cómo arrepentirse de todo corazón ante Dios?